Hola amores, hola gente linda que mira mis videos, bienvenidos a mi canal. El 27 de marzo en Uruguay se decreta la reglamentación de la ley número 20.374, aprobada el 24 de septiembre del 2024, que regula el acceso al diagnóstico y el tratamiento integral de la endometriosis. Una ley que reconoce a la endometriosis como un problema de salud pública. En este video voy a hablar de lo que es la endometriosis, el contexto y antecedentes de la ley. También voy a hablar de lo que dice específicamente la ley y la reglamentación. Y por último, les voy a recomendar dos documentales que hablan sobre la enfermedad a través del testimonio de diferentes pacientes, que me parece que es como una manera amable de acercarse a la temática. ¿Qué es la endometriosis? Según el artículo número 2 de la ley, la endometriosis se define como una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica, caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio ubicado fuera del útero. A su vez, el artículo número 3 dice: declárase la endometriosis como enfermedad crónica en tanto puede afectar parcial o totalmente la autonomía de las personas que la padecen y tener un impacto significativo en su calidad de vida física, emocional y mental. Lo primero a tener en cuenta es que no es una enfermedad ginecológica. Es una enfermedad inflamatoria extrauterina que puede afectar a distintos órganos del cuerpo. Se asocia con algo ginecológico porque uno de los síntomas por el que se suele detectar es la menstruación. El tejido de la endometriosis produce sus propias hormonas, lo que genera un desbalance en los ciclos menstruales y puede provocar menstruaciones abundantes o dolores muy intensos. Tenemos que entender que la menstruación es un estado de salud. Si la menstruación duele, si la menstruación nos discapacita, nos debilita, nos paraliza, no está bien, no es correcto, algo está mal. Entonces, los primeros síntomas siempre suelen ser menstruales, por eso que te decía, el tejido produce sus propios estrógenos y nos desregula el ciclo menstrual. Eso es lo principal. Después el cansancio, la fatiga, el agotamiento, la incapacidad de pensar correctamente. Todos esos son síntomas a los que hay que estar alerta. La constipación, las diarreas, esos son síntomas que se presentan en la mayoría de las pacientes, oscila entre uno y otro. Entonces, dejemos de normalizar cosas que no son normales, pero lo principal a prestar atención y desde que somos chiquititas son los periodos menstruales. Siempre decimos lo mismo, si te duele, no es normal. La endometriosis se presenta de dos maneras. Las lesiones pueden ser un tejido extra que recubre a los órganos y los pegotea entre sí, o pueden ser puntos de tejido que perforen a los órganos. Los síntomas pueden ser muy variados e individuales, siendo el dolor uno de los principales. Puede ser muy fuerte y discapacitante y a medida que avanza la enfermedad se vuelve crónico. Hoy en día está considerada como una de las enfermedades más dolorosas que existe. También puede provocar menstruaciones incapacitantes, fatiga, problemas digestivos, dolores durante las relaciones sexuales e infertilidad. Contexto. Según el Ministerio de Salud, la endometriosis afecta entre el 10 y el 15% de las mujeres o personas con útero en edad reproductiva. Sin embargo, sigue siendo poco diagnosticada y poco comprendida por falta de investigación científica e interés general.
Y también con un sesgo en la investigación científica que, como vamos a ver más adelante, más que nada en los documentales que vi, que explica un poco esta falta de interés por el cuerpo de las mujeres y disidencias. En mi país, el colectivo Endo Uruguay, conformado por pacientes diagnosticadas, además de encargarse de informar y divulgar sobre la endometriosis, se cargaron al hombro el proyecto de ley y formaron parte de la redacción. En Uruguay la reglamentación de la ley es primero que nada un triunfo, pero también el comienzo de un nuevo camino, porque bueno, esto es un esfuerzo en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, directamente con el Ministerio, a través de la Comisión Honoraria Asesora de Derechos Sexuales y Salud Reproductiva, de la cual participamos todo el año 2025, para justamente llevar nuestra propuesta y que era lo que Endo Uruguay pretendía de una reglamentación eficiente. Diagnóstico. El principal problema de la enfermedad es que el diagnóstico puede demorar entre 7 y 10 años. El colectivo Endo Uruguay hizo un estudio que da un promedio en nuestro país de 6 años y 4 meses. Y se estima que hay 200.000 personas diagnosticadas. Según comenta Lucía Bota, presidenta de Endo Uruguay, en una entrevista que dio a Radio Sarandí. Según el Ministerio de Salud Pública, las pacientes pasan años de dolor, incertidumbre y sin respuesta, y muchas veces su malestar es minimizado por el personal de salud. Al ser una enfermedad progresiva, desde que empiezan a consultar hasta que llegan a un diagnóstico, la enfermedad sigue avanzando y genera daño que muchas veces es irreversible. ¿Por qué tarda tanto el diagnóstico? Este tejido extra que crece alrededor de los órganos es muy difícil de detectar y necesita un ojo especializado, y el personal médico no está capacitado o tiene las herramientas para poder localizarlo y detectarlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sistema de salud donde nos hacen una ecografía, el mismo técnico que le hace una ecografía de vaso o de control a cualquier otra persona, ese técnico no tiene ni el tiempo ni la capacidad de ver ese tejido extra que es milimétrico, pero que en realidad está pegoteando los órganos. Entonces, los diagnósticos fáciles se dan cuando ese tejido ya o deformó los órganos o los paralizó y empezó a afectar el funcionamiento. Sí. Y muchas veces lo que pasa es que el diagnóstico llega cuando ya hay daño y la calidad de vida se deteriora mucho. Y el problema es que no hay investigación científica. Y a esto se le suma que al no haber investigación hay mucha desinformación y mitos. Y algo que sucede es que el dolor que sufrimos las mujeres y disidencias es minimizado y totalmente naturalizado. O sea, quien no ha escuchado que va al ginecólogo y le dice que le duele mucho durante la menstruación y le dicen, eso es normal, tomá esta pastilla, tomá esta pastilla anticonceptiva. Ay, no puedo hablar. Y se te pasa. O tomá un analgésico, vivía Perifar y ¿cómo es el otro? Y paracetamol. En nuestro país tenemos técnicos especializados, pero están en Montevideo y la mayoría trabajan en privado. Entonces, el diagnóstico no es de fácil acceso para el común de la gente. Después, aunque no hay datos en Uruguay, a nivel internacional sí se detecta que las personas afro y con cuerpos no normativos enfrentan más problemas al momento de llegar a un diagnóstico. Esto lo dice la International Journal of Obstetrics and Gynecology. Entonces hay un trayecto muy largo para obtener un diagnóstico, lo que provoca un desgaste psicoemocional tremendo,
porque son años sin respuesta, con mucha incertidumbre, en donde el cuerpo y los órganos se desgastan y van perdiendo funciones. Tratamiento. Al día de hoy, la endometriosis no tiene cura. Los tratamientos son paliativos e individuales. Lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otra. Y el tema con el dolor es que, claro, es lo que se llama dolor central. Entonces, el cerebro queda completamente desorganizado, desbordado de cortisol, entonces no reacciona a los analgésicos y a la medicación. Y estamos hablando de dolores por congestiones, presión, órganos deformados, apretados. Entonces, a ese tipo de dolores la medicación no funciona. La medicación funciona cuando es de forma preventiva, pero a su vez no se puede estar toda la vida tomando analgesia, porque los analgésicos también tienen consecuencias en el cuerpo. O sea, no es gratuito estar tomando todo el tiempo medicación para evitar ese dolor. Existen opciones para el manejo de los síntomas, siendo la escisión experta de las lesiones uno de los principales pilares. El dolor se va cuando hay una cirugía, pero esto no garantiza que vuelva porque la enfermedad es crónica. Antecedentes de la ley. Hubo 2 proyectos antes de este que se aprobó, que fueron como la base para que este se desarrollara. Uno lo presentó el nacionalista Pablo Abdala en 2019 y el otro lo presentó la cabildante Silvana Pérez Bonavita en 2022. Estos 2 proyectos lo que tenían eran que apuntaban más a las consecuencias de la enfermedad, como por ejemplo la infertilidad, mientras que la ley aprobada toma cosas de estos proyectos anteriores, pero realiza un trabajo más general y se enfoca más en el reconocimiento de la enfermedad antes de ir a sus causas. Algo que no mencioné es que en Uruguay la mayoría de los diagnósticos vienen asociados a infertilidad sin causa aparente. ¿Qué dice la ley? Hasta ahora, hasta que se aprobó esta ley, bueno, la endometriosis no estaba reconocida en ningún tipo de forma dentro de lo que son los servicios gubernamentales. No existe como dentro de las prestaciones del PIAS, no existe como causal de licencia médica, no existe como causal de jubilación, no existe medicación apropiada y la medicación para los tratamientos paliativos que tenemos tampoco está subvencionada, los estudios tampoco, entonces estábamos ahí en un limbo medio que sí. Complejo. La ley número 20.374, aprobada el 24 de septiembre del 2024, tiene 8 artículos que dicen: Artículo 1. Detalla el objeto de esta ley, que es la regulación del acceso al diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis. El artículo 2 y 3 los mencionaba al principio del video porque son los que definen y categorizan a la enfermedad. El artículo 4 reconoce el 14 de marzo como el Día Mundial de la Endometriosis. El artículo 5 detalla lo que le corresponde hacer al Ministerio de Salud, que resumido es promover la investigación, la capacitación del personal especializado, generar datos estadísticos de pacientes con la enfermedad, instrumentar campañas públicas a nivel nacional y elaborar guías y protocolos para el personal de salud. El artículo 6 habla sobre el tratamiento de la enfermedad y dice que el Poder Ejecutivo evaluará la incorporación al Plan Integral de Atención a la Salud, PIAS, de las prestaciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas necesarias para el tratamiento de la endometriosis. Este artículo, por lo que entiendo, apunta a dar garantías para que la enfermedad se trate en cualquier centro de salud y no solo en
entidades privadas. El artículo 7 habla sobre la flexibilización laboral y lo voy a leer textual. Los empleadores podrán implementar a solicitud de la persona interesada y sujeto a las recomendaciones de su médico tratante medidas de flexibilización laboral para las personas trabajadoras diagnosticadas con endometriosis, tales como el teletrabajo, reasignación de tareas y otros acomodos razonables, atendiendo a las circunstancias del caso, conforme a lo dispuesto por el literal E del artículo 3 de la Ley número 19.978 del 30 de agosto del 2021. Bueno, este artículo es muy importante porque los derechos laborales conquistados hay que hacerlos valer. Y el mundo está bastante hostil, y particularmente el mundo laboral, y a veces es necesario salir con una faca para hacer valer nuestros derechos. Así que anótense este artículo. Por último, el artículo 8 habla de un plazo para la reglamentación que me llama la atención, que dice que había un plazo de 120 días y demoraron bastante más. No sé si esto es normal. Me gustaría como que alguien más idóneo en la materia me explicara por qué pasa esto. Bueno, esta es la ley. Ahora la reglamentación, que fue promulgada el 27 de marzo de este año 2026. Artículo 1 dice que la reglamentación tiene como finalidad establecer los procedimientos necesarios para la implementación de la ley. Según el artículo 2, el Ministerio de Salud Pública podrá pedir datos a los diferentes prestadores de salud para obtener estadísticas y cifras oficiales, teniendo en cuenta la privacidad de los datos de estas pacientes. El artículo 3 establece que el Ministerio de Salud Pública proveerá y apoyará investigaciones científicas y clínicas sobre la endometriosis. El artículo 4 dice que deberá asegurar una evaluación integral del paciente, garantizando un diagnóstico, seguimiento y rehabilitación. También menciona especialistas que serían deseables que participen en el tratamiento de la enfermedad, como el ginecólogo, terapeuta del dolor, salud mental, nutrición y fisioterapia. Y me parece que está bueno porque esto demuestra como esta visión, este interés porque sea un tratamiento integral. El artículo 5 y 6 dice que el Ministerio de Salud tiene 180 días para que todo esto sea una realidad y que el abordaje diagnóstico y terapéutico será el que establezca el Ministerio. Veremos. El artículo 7 dice que todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados, tienen que dar las garantías para que se atienda la enfermedad y todo lo que propone la ley y la reglamentación. Y el artículo 8 dice: la endometriosis no constituirá por sí sola causal de inhabilitación para el ingreso o desempeño de actividad laboral alguna en el ámbito público o privado, así como para el desempeño de actividades deportivas. Esto lo aclara porque las personas que viven con esta enfermedad muchas veces los síntomas lo tienen durante días y se certifican mucho, faltan, les cuesta como tener cierta continuidad en sus tareas, y esto muchas veces las deja como por fuera de ciertos espacios, y esto no pasa con otras enfermedades. Entonces está bueno que se las contemple y de última se busque alguna salida para que no sea que se las deje de lado simplemente, sino que se las busque integrar. Por último, me parece importante destacar que esta ley surgió de la sociedad civil y su aprobación es el resultado de luchas colectivas.
Ahora es necesario que se efectivice esa reglamentación y queden las pautas planteadas para que se cumpla la ley, porque si no es como no tener una ley en vigencia. Otra de las cosas en las que está trabajando el Ministerio y que nosotros celebramos es un manual de diagnóstico y manejo de la enfermedad, que básicamente va a ser un punteo y donde una paciente conteste 6 de 10, bueno, ya sabemos que puede llegar a ser endometriosis. Entonces, en vez de investigar todo lo otro primero, vamos a ir por este camino. Y eso aporta muchísimo los diagnósticos. Documentales. Bueno, miré 2 documentales vinculados al tema y quería recomendarlos porque muchas veces es una manera más amable de acercarse a ciertas temáticas y están interesantes. El primero se llama Endometriosis, ¿cuándo se tomará en serio esta enfermedad? Este es más un reportaje que un documental, pero bueno, se puede tomar como un corto documental. Es de fácil acceso, está en YouTube, en el canal DW Documental, dura 25-26 minutos aproximadamente y está doblado al español. Presenta 2 casos de mujeres europeas con endometriosis. Vemos cómo la cámara las sigue a ellas por tareas cotidianas y una voz en off nos cuenta su historia y entre medio se intercala con entrevistas a ellas donde cuentan lo que les sucede en primera persona, cómo fue su diagnóstico, los dolores que padecen y bueno, lo que están haciendo hoy en día para mejorar su calidad de vida. Por un lado tenemos a Priscilla Erbil. Ella es una mujer afro que vive en París, Francia, y dice que tuvo dolores durante 20 años sin un diagnóstico. Ella creo que es médica porque habla de trabajar en un quirófano y de cómo ella creía que los dolores venían a causa de estrés y de trabajar parada en el quirófano. Algo que me llama la atención porque aparte sucede que en el otro documental que después les voy a contar, también hay una mujer que es personal médico y como que ninguna de ellas dentro del ámbito en el que trabajan tenían la información necesaria para saber cuál era el problema por el que sufrían. O sea, si las personas formadas en medicina no tenían esa información, no tenían esas herramientas, o sea, ¿qué le dejas al resto? Y bueno, a ella la diagnostican a los 36 años y a partir de ahí se empieza a tratar con diferentes especialistas. El hecho de que Priscilla haya tenido que esperar tanto para recibir un diagnóstico también es un problema estructural. Los estudios muestran que los profesionales médicos toman menos en serio a las mujeres, especialmente a las mujeres negras, cuando se quejan de dolor. Y el especialista, supongo que es el ginecólogo o obstetra, le dice que no, en su caso todavía no es necesario operar, el tratamiento que tiene es hormonal. Después también hace fisioterapia, se hace masajes que le ayudan a calmar los dolores y te cuenta que como que ha mejorado su calidad de vida y ahora, por ejemplo, puede hacer cosas básicas como jugar con su hijo y también te cuenta que cambió su alimentación para comer cosas que no le inflamen y eso también la ayuda. Después está Theresia Krone, o Krom. Ella es de Alemania y actualmente vive en París también. Ella es estudiante de Derecho Franco-Alemán y nos cuenta que empezó con sus dolores a los 14 años. En estos primeros años de dolor y de padecimiento nadie le habla sobre la endometriosis. Incluso le pasa que dice que va a la ginecóloga y la ginecóloga le dice: no, es normal tener dolor, nena, bancátela. Está cagado. Te lo digo la verdad. Nada,
la vida misma, ¿no? En su caso, el diagnóstico llega a los 17, 18 años aproximadamente, porque te cuenta que estaba terminando la secundaria y bueno, el dolor a ella le viene tanto si estaba menstruando como no, y es un dolor muy inhabilitante, o sea, te cuenta que esos días de repente no puede ir a clases, no puede andar en bicicleta y tiene que decidir en qué gasta su energía, que es bastante limitada. Ella quiere impulsar la divulgación del tema, entonces crea un espacio que se llama End Endosilence, que siguiendo el ejemplo de Francia, quiere que en Alemania se genere una estrategia nacional para el tratamiento de la enfermedad y que se destinen más fondos para la investigación científica. Ahí se reúne con un diputado en una plaza a charlar sobre su proyecto y todo es muy orgánico y natural, dijo nadie nunca. Es muy raro y no sé, es como... Es extraño el recurso, no entiendo por qué hacen que este tipo vaya a la plaza ahí a charlar con esta mina, porque aparte en un momento el tipo tira... No sabía que tenemos tantas diferencias en la sociedad, incluso en el ámbito de la investigación. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Pero bueno, me interesa más que en un momento se reúne con un grupo de pacientes diagnosticadas que se llama Endofrancia y vemos nuevamente cómo los grupos, los colectivos organizados son el único espacio que brinda información y apoyo a las personas que padecen la enfermedad. Y esto pasa acá y en el primer mundo. Ella es una soñadora y quiere llevar esta iniciativa al Parlamento Europeo. Quiere que el tema deje de ser un tabú, que se hable en las escuelas, que se hable en la televisión y que se implementen políticas públicas. Go Girl, juntate con el colectivo de Endofrancia y armen la revolución. Y bueno, en el documental se repiten datos como que 1 de cada 10 mujeres europeas sufre la enfermedad, que en promedio tardan 7 años para obtener un diagnóstico y que la mayoría de ellas llega a un diagnóstico por un problema de fertilidad. En Alemania la endometriosis no es reconocida como una enfermedad crónica, mientras que en Francia es pionera en generar una estrategia nacional para atender a esta enfermedad. Bueno, el segundo documental que quiero recomendar no es de tan fácil acceso, de hecho no lo encontré en ninguna plataforma de streaming. Voy a ver si encuentro la manera de facilitarlo. Si lo logro, lo voy a estar anunciando en mi Instagram. Así que síganme en mi Instagram. Se llama Below the Belt, The Last Health Taboo, o Bajo la Cintura o Bajo el Cinturón, el último tabú de la salud. Dura aproximadamente 1 hora, un poquito menos, y está dirigido por Shannon Kohn, que ella es cineasta, abogada y activista. El documental es muy informativo, tiene mucha placa con datos, profesionales hablándote de la enfermedad, noticias vinculadas al tema y retrata las dificultades de vivir con esta enfermedad y las carencias del sistema de salud para tratarla. En paralelo tenemos 4 testimonios principales en donde tenemos entrevistas de ellas en primera persona, tenemos entrevistas de sus familiares y vemos su proceso. Y bueno, a veces las graban, a veces se graban ellas, tenemos como material de archivo.
En este documental se ve como mucho más orgánico el tema de las entrevistas y del material de su vida cotidiana. Y me parece en general como un buen recurso comunicacional que te presenten la enfermedad, sus síntomas y cómo se desarrolla a través del testimonio de pacientes. Como que te acerca más a la temática y lo aborda desde un lugar más humano y empático. Aparte tiene un buen equilibrio entre la parte informativa y la parte narrativa, como que está bien resuelto en el montaje y a su vez se apoya como en la música que le genera como un ritmo ahí que te engancha. Y además de estos 4 testimonios principales, hay como otros testimonios más cortitos de mujeres hablando a cámara, como en un plano corto y con fondo blanco, que más que nada son testimonios como para reafirmar alguna idea que te está intentando instalar el documental sobre bueno, la enfermedad y todo lo que pasa a su alrededor. Primero te habla de lo difícil que es conseguir un diagnóstico, de cómo el personal y el sistema médico no está preparado, no tiene las herramientas y la información necesaria, y cómo las mujeres encuentran en internet el apoyo y la información que necesitan de otras pacientes en su mismo estado. También aparecen especialistas en endometriosis que hablan de preconceptos y desinformación que existen mismo entre sus colegas y la medicina en general. En segundo lugar, habla de cómo la menstruación al día de hoy sigue siendo un tabú y cómo se naturaliza el dolor y muchas veces a las causas de este dolor se le asigna un origen psicológico que no tiene. Hay muchos mitos y preconceptos sobre el cuerpo de la mujer y un sesgo en la investigación científica. Y básicamente les chupa un huevo nuestro cuerpo, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. En tercer lugar, hace hincapié en los tratamientos. Primero habla sobre todo lo que es la toma de analgésicos y el tratamiento hormonal y cómo esto puede tener consecuencias negativas, para sorpresa de nadie. Porque entre que el diagnóstico tarda y te llenan de medicación, el cuerpo en un momento te dice: estoy cansado, jefa, basta. Después toca el tema de las cirugías, que hay 2 tipos. Una es más sencilla y menos costosa, que es la cirugía de ablación, que creo que lo que hace es quemar el tejido, pero esta es menos efectiva. Y después está la cirugía de escisión de endometriosis, que es un proceso de laparoscopía en donde lo que hacen es cortar el tejido del endometrio. Y esta es la mejor, la más recomendada y la más eficaz. Pero la cirugía de escisión es más compleja y lleva muchas horas. Entonces requiere de más recursos y en Estados Unidos es una cirugía muy cara y que parece que es muy difícil de financiar. Como que aparecen varios testimonios que dicen que están ya de por sí muy endeudadas por todo lo que invierten supongo que en analgésicos y en diferentes tratamientos, y ni siquiera pueden llegar a costearse esta cirugía después. Y por lo que vi en entrevistas de acá de Uruguay, acá también es una cirugía cara y difícil de costear. Se supone que ahora con
con la ley eso va a cambiar y va a mejorar, al menos en nuestro país. Y por último, hace hincapié en que la investigación médica, los conflictos de intereses financieros juegan en contra a la hora de financiar este tipo de investigaciones. Plantea que en vez de buscar el financiamiento desde el lugar de las farmacéuticas, el gobierno debería hacerse cargo. Y acá como que entra en ciertas cosas que no sé si entendí mucho, porque el sistema médico de Estados Unidos es bastante diferente al nuestro. Entonces no entiendo, como que hay algunas cositas que se me escapan. Pero básicamente piden lo mismo, piden plata para investigación, que el personal médico esté capacitado y que la información sea de acceso público. Bueno, y las entrevistadas. Primero aparece Jenny, que es una mujer de 30 años, una mujer afro, que como en el otro documental también es personal médico, ella es nurse. Y bueno, habla como en su experiencia estudiando o con sus colegas, durante muchos años nunca había escuchado sobre la endometriosis, que se interesó por el tema y llegó a ella por un interés personal, por los padecimientos que ella sufría, que estuvo como muchos años con dolores intensos, yendo a emergencia todo el tiempo y nadie le decía lo que tenía y no le daban respuestas, como que le hacían un montón de análisis y no salía nada. Y ella es la que más hace énfasis en que no le daban bola por ser mujer. Como que naturalizaban su dolor y naturalizaban sus padecimientos, y parece que como nada indicaba que se iba a morir, era como, bueno, amiga, seguí porque no sabemos qué es lo que tenés. Y nada, y es como que refleja muy bien esta cosa de la desesperación, de no encontrar una respuesta. Incluso le pasaba, te cuento una anécdota que es tremenda, que cuando iba al médico con el novio, había médicos que le hablaban al tipo en vez de a ella. Unos atrevidos bárbaros. Aparte, el novio tiene una cara de boludo que, bueno, igual banco a la pareja porque se nota que es como muy compañero con ella, como siempre en todo este proceso está con ella, le hace el 2, así que bancamos al pelado desde acá. A ella primero le hacen una cirugía de ablación que no le funciona, entonces pide a su seguro médico que le financien la otra cirugía, la decisión, y el seguro médico le dice: no, mi ciela, suerte en pila, no te la vamos a pagar. Todo este maldito sistema está mal. Ella gasta sus ahorros para hacerse esa cirugía y recién ahí, con esa cirugía, logra cambiar su calidad de vida. Y bueno, y al final te muestran como ella estaba mucho mejor, como que recupera peso, puede hacer más actividades. Y bueno, el cierre de su narrativa es que se casan con el pelado y son felices y comen perdices. Después está Laura, mi tocaya. Ella tiene 28 años y vive en Canadá. Ella es la que realmente más sufre, creo, de las 4, porque tardan mucho en darle un diagnóstico y ya cuando logran hacerle la cirugía, tiene muchos órganos comprometidos. También es como la que más se ve afectada por el dolor. Ella era fisioterapeuta de bebés o de niños y en un momento tiene que dejar de trabajar porque el dolor es incapacitante, no puede hacer actividades. También algo que hacen en general con todos los testimonios es que te muestran como fotos, archivos de ellas antes de empezar a tener los síntomas, y cómo eran mujeres muy activas, que hacían deportes, que hacían muchas actividades, y cómo esto se ve totalmente afectado a raíz de
de la enfermedad y el progreso de la enfermedad. Ella también se gasta toda la plata en una cirugía de escisión. No sé si, creo que es el padre que le ayuda a pagarla, si sacan un préstamo o algo. Sé que es como algo que les cuesta, que es un esfuerzo, pero bueno, es como que apuestan a eso. Que bueno, que al final le sirve, le mejora la calidad de vida, pero bueno, ella eso, tenía como muchos órganos comprometidos y le tienen que retirar el útero. Pero bueno, eso, la ayuda con secuelas. A ella la acompaña el marido y el padre, pero en un momento empiezan a mostrar más al padre, no sé por qué. That's suspicious. Y el padre me da una ternura, como que se nota que realmente está comprometido con su hija y como que se siente realmente afectado por lo que le está pasando y siempre está ahí como al pie del cañón y la acompaña y también como que tiene esa cosa de señor tradicional que le cuesta llorar por cosas y me da mucha ternura, una estrellita ahí para el padre también. Después tenemos a Ian, de 39 años. Ella es artista plástica y se utilizan muchas ilustraciones de ella, ilustraciones animadas, porque ella, como que parte de su obra artística, habla de su proceso con la enfermedad y sobre otras temáticas de la feminidad. De ella el tema que más se aborda es la fertilidad, porque ella quiere ser madre y bueno, uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que causa infertilidad. Entonces en un momento queda embarazada, pero tiene que abortar porque nada, le surge como un problema a causa de la endometriosis. Pero nada, al final el cierre de su historia es que logra tener un hijo y es feliz con su bebé. Bebé muy lindo y muy tierno, muy cortito. Y por último tenemos a Emily, que tiene 17 años y es la joven cheta de este grupo de 4 mujeres. Nada, ella es la nieta de un político ahí en Estados Unidos. Y bueno, ella empieza a tener estos síntomas desde muy joven y no le encuentran la causa, ¿no? Entonces le cuentan que fueron a los mejores médicos del país y que ni siquiera los mejores médicos del país podían decirle qué le pasaba. Entonces, en un momento tienen como la iniciativa junto a su madre de acercarse a su abuelo y pedirle que las ayude a llevar un proyecto para que se dediquen más fondos a investigación científica para que se sepa más de esta enfermedad que ella padece. Entonces va con su madre al Capitolio a reunirse con una congresista ahí de Estados Unidos para que se dediquen más fondos para la investigación científica. Me cuesta empatizar con su historia porque es una niña privilegiada que tiene un problema y que tiene todas las herramientas para solucionar ese problema. Me genera más empatía cuando hay como gente como con menos recursos que se junta y que lucha para eso, para lograr algo. Pero por igual a ella también le pasan cosas que son un bajón. En un momento te dicen que le diagnostican osteoporosis por toda la medicación que ha tomado, como que le generó eso, y es una guacha re chica, o sea, cuando escuché eso también me impactó un poco. Y bueno, ella también se hace la cirugía y mejora su calidad de vida. Y creo que al final logran que se destinen fondos para la investigación científica. Y al final del documental termina como con una música inspiracional y un mensaje positivo de todas las entrevistadas que me da un poco de cringe, pero bueno, es un look. Como lo puede tener Boy George, como lo tiene Marilyn Manson, Prince. Pero bueno, es una decisión narrativa y no le quita mérito al documental en general. Y en la Diaria Radio aparece un testimonio de una paciente de acá,
de Alicia, de 46 años, que cuenta también como una experiencia parecida con esto de hacerse la cirugía y que mejore su calidad de vida a partir de eso. Hoy por hoy, después de haber realizado la tercera cirugía, puedo decir que he ganado calidad de vida, después de haber estado mucho tiempo sin poder hacer un montón de cosas, desde lo más básico como llevar a mis hijos a la escuela o participar en reuniones familiares, hasta desempeñarme laboralmente como tendría que ser. Entonces no fue fácil, pero lo estoy logrando, lo estamos logrando con la lucha que hacemos día a día con las compañeras para educar, para comunicar y para que todas puedan lograr una mejor calidad de vida. Y me interesaba traer este ejemplo para mostrar que como que la experiencia es parecida, no importa el lugar. Vemos ejemplos de acá de Uruguay, de mujeres de Estados Unidos, de mujeres europeas, y todas más o menos pasan por las mismas dificultades, sufren los mismos padecimientos, les cuesta igual conseguir un diagnóstico. Lo que muestra es este sesgo que hay en la investigación científica y en la vida en general, ¿no? Porque todo esto es el sistema patriarcal funcionando de su manera más efectiva, ignorando las problemáticas que tienen los cuerpos de las mujeres y de los varones trans y de las personas no binarias y de cualquier disidencia y persona con útero, básicamente. Y los dos documentales se basan en testimonios como para hablar de la enfermedad. Eso no me parece arbitrario, porque en realidad ha sido como a partir de la organización de pacientes particulares que esto se ha movido y ha cambiado en diferentes lugares, y me parece como que es correcto que sean ellas en primera persona su testimonio y que tengan como la agencia de contar su historia y de contar lo que está pasando y de informar a otros sobre la enfermedad, a falta de que el Estado o el sistema médico se haga cargo. Y algo que se ve en los documentales es que todas las mujeres son mujeres con recursos económicos y también, recursos simbólicos. No sabría bien cómo clasificarlos, pero es como que son mujeres profesionales que tienen acceso a información y herramientas como para encontrar el camino a mejorar su situación. Si bien todas te dicen que ha sido difícil, que les cuesta, que igual económicamente les es muy, muy complicado, como que al final logran algo, logran atender su enfermedad. Y esto lo destaco no para quitarle mérito, sino como para hacer ver de que si para ellas que tienen algo en la vida es difícil, para personas sin recursos, para mujeres pobres, padecer esta enfermedad es como, el camino directo a la muerte, a lo peor, porque no, realmente se ve que es algo muy difícil. Y bueno, y lo importante que es esta ley ahora para que eso cambie y que sea algo, que el tratamiento sea algo accesible para todas y todes. Y por último, algo que noté en todos los documentales es que todas tenían como esta costumbre de documentarse, de documentar el dolor y los padecimientos que tenían, y como que me parece algo muy valioso. Es como
siento que estaba intentando llenar ese vacío de incertidumbre con su propia historia. Es como algo muy importante tener en la agencia para contar, para narrar tu propia historia, y es como que lográs tener el control de algo, ya que no tenés el control de tu cuerpo, bueno, tenés el control de tu narrativa. Bueno, no quiero estirar mucho más el cierre de este video. Si tienen algún padecimiento parecido, si están sufriendo de dolores intensos, consulten a su médico. Si su médico no les da bola, acérquense a este colectivo de Endo Uruguay. Ellas, por lo que estuve viendo en las entrevistas, tienen un grupo de Telegram con pacientes diagnosticadas que seguramente hayan desarrollado ya las herramientas como para enfrentarse a malos profesionales médicos o no necesariamente malos, pero bueno, profesionales que les falta información y herramientas. Por lo que ya hemos visto en todo este video, es un buen recurso tenerlas a ellas y todo su trabajo. Y bueno, y perdón si, no sé, capaz que le pifié en algo de todo lo que dije, tiré mucha data que me parece que es correcta por todas las fuentes que consulté, pero nada, capaz que en algún momento tiré fruta por querer contarla así a la cámara sin leer específicamente todos los datos. Les voy a dejar en la caja de descripción del video los links a las fuentes que consulté y al colectivo de Endo Uruguay. Gracias por ver este video. Si llegan hasta acá, déjenme el emoji de la gota roja. Y coméntenme si conocían la ley, si conocen a algún paciente, a alguna persona que sufra esta enfermedad, o si la tienen, pueden contar su experiencia, pueden dejar más información relevante y valiosa. Y ya saben, pónganle me gusta al video, suscríbanse, yo les quiero y nos vemos en un próximo video. El dolor no es normal, no es exageración, no es parte de ser mujer.